El 7 de agosto del 2022, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia. El documental Petro, de Sean Madison y Trevor Martin, explora su controvertido camino político y su campaña hacia la Casa de Nariño. Esta semana, la pieza ha sido presentada en la edición 2024 del Festival de Cine Slamdance, que se realiza en Park City, Utah, y en donde se da espacio a producciones de artistas emergentes e independientes. Este es un momento interesante para ver esta pieza, pues actualmente los índices de aprobación del presidente son casi inversos frente a la primera medición de su gobierno, cuando el 56% de los consultados aprobaba su trabajo. Hace unos días hablé con los realizadores. A ellos manifesté mi preocupación, pues había leído que buscaban contar al mundo parte de la historia del país. Y esa es una tarea profundamente compleja que puede fácilmente caer en desaciertos. Hoy compartimos con ustedes la totalidad de esa charla. Aquí va. ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Petro presidente! Hola, Sean, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la oportunidad. Trevor, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, muchas gracias. Quiero agradecerte también a ti por tu disposición para hablar acerca de esta película que, como te imaginarás, es una pieza que puede ser interpretada de muchos modos distintos. Quiero empezar con el resultado de la encuesta Inbamer, que por 30 años ha estado midiendo el pulso de opinión de Colombia. Los resultados de la última medición salieron hace unos poquitos días. Sí. Y 66% de los consultados desaprueba la gestión de Petro y solo un 26% la aprueba. Cuando uno ve tu documental de una persona distinta a esta persona que hoy no tiene esos índices de aprobación, ¿cómo procesas tú esos dos Petros, ese de tu documental y este que no está siendo o recibiendo la aprobación de su pueblo? Sí, bueno, yo hice un documental sobre la campaña a propósito porque yo sabía que iba a ser mucho más difícil gobernar un país para él y hacer los cambios que él quería hacer o quiere hacer que hacer una campaña política. Realmente no me interesaba seguir documentando el gobierno de Petro y de Francia después del día de la toma de posesión, porque para mí este documental es una mirada hacia atrás y como un poco dar el contexto histórico y contar la historia de cómo llegaron al momento de las elecciones en 2022. Ahora, para opinar sobre lo que ha hecho desde que tomó la presidencia es difícil para mí porque ya no estoy viviendo en Colombia, pero lo que yo veo es que él tiene necesidad de restablecer alianzas con los demás partidos y no puede aislarse. Más o menos como necesita más amigos para poder lograr hacer las reformas que él quiere hacer. Entonces, yo no me voy a poner a criticarlo o opinar sobre lo que ha hecho desde que tomó el poder, pero sí está difícil para él en este momento, según las encuestas que acabas de mencionar. Quería preguntarte también acerca de tu relación con esta figura. Es que estuve mirando varias entrevistas anteriores y sé que en el 2007, cuando él fue amenazado, buscó refugio en la casa de los papás de un amigo tuyo en Washington. Sí, en esa época hizo un documental hace 15 años, un documental estudiantil. Y ahora, pues más recientemente, para hacer esta pieza, solicitaste permiso para seguirlo en su campaña por todo un año. Seguir a alguien por un año es una tarea muy complicada que requiere de muchas cosas. Entonces, es inevitable que se formen vínculos. Entonces, como realizador, como director de cine, ¿cómo se hace para tomar distancia con ese sujeto con el que precisamente hay tanta historia para que uno no termine haciendo propaganda? Claro, bueno, yo lo seguimos durante un año, pero no estuvimos con él todo el rato durante todo ese año, sino que fueron momentos en los que nos dieron el permiso de filmar y viajábamos como por ejemplo a los eventos de campaña, pero yo siempre mantuve mi objetividad porque aunque yo pensaba que tal vez él podría cambiar el país, yo siempre quise como mantener esa independencia periodística y obviamente
uno puede creer en los ideales de las que él está hablando, pero es muy importante haciendo cine documental, sobre todo, mantener esa distancia. Entonces, también quiero destacar que el documental no es solo sobre Petro, sino que es sobre todo el movimiento progresista que lo rodea, sobre Francia Márquez, sobre María José Pizarro, sobre otros personajes de más que de hecho al final no aparecieron en el documental, pero a mí me interesaba sobre todo un momento de cambio y me interesaba Petro como un fenómeno político, no solamente él como figura, sino que lo que representaba para ese momento en el 2022. Cuestión de meses, esto estará bulliendo de pasiones, de razones también. Hay una frase que dices en una entrevista que más o menos dice que tú querías hacer este documental para que la gente de afuera, especialmente de los Estados Unidos, conociera y entendiera la historia de Colombia. Hay unas imágenes de archivo increíbles, el trabajo de investigación es espectacular. Y quiero remitirme al contexto histórico del documental, en especial a lo que tiene que ver con la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, que fue en 1985, como todos lo sabemos. Sí. Me sorprendió que se incluyera eso porque, a ver, esto pasa mucho con el cine documental, con el de ficción también pasa cuando nosotros como audiencia decimos, ay, pero me hubiera gustado que hubieran incluido esto más o no. Pero pasa más con el documental y pues obviamente como periodista y como parte de la audiencia no puedo, y como colombiano no me puedo despegar también de otros hechos históricos del M-19 que también crean esa historia. La toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980, cuando secuestraron por 2 meses a 15 diplomáticos, porque es que todo lo que tiene la historia del M-19 se mencionan cosas buenas y positivas, como la idea de cambiar, de generar una conciencia en el país, pero en su historia hay también responsabilidades con víctimas de secuestros y, por ejemplo, el crimen de José Raquel Mercado, un sindicalista colombiano que era el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Y es un asunto que tiene Colombia y es un asunto que aún no se supera. Y es el tema de este movimiento M-19 que tomó armas y que ya está demostrado que en ciertas instancias tuvo lazos con el narcotráfico para el financiamiento de cosas como la toma del Palacio de Justicia. Entonces como que hay un tema que aún le duele a Colombia y es el tema de las víctimas y como estas personas que formaron parte del M-19 ahora forman parte de entidades del gobierno o hacen carrera política, pero como que nunca hubo un pago social o legal por las cosas cometidas por el M-19. ¿Tú qué opinas de esa parte histórica del M-19? Porque esa parte siento que no se ve tan clara en el documental. Sí, bueno, yo creo que, por ejemplo, si uno se pone a analizar el momento que usamos, primero quiero destacar que usamos el momento de la toma del palacio para mostrar un momento importante justo antes de la desmovilización de ellos y también como para que se entienda cómo llegaron a un momento de negociar con el gobierno de Virgilio Barco para desmovilizar. Y también fue para hablar del momento en que Petro estaba preso, porque mucha gente dice que Petro, o hay gente que critica a Petro diciendo que él había estado involucrado en la toma del palacio, y no es así, porque él estuvo preso en ese momento. Ahora, en el documental no estamos diciendo que el M-19 no cometió errores o no estamos intentando construir una historia política del M-19 y decir que lo que ellos hicieron es positivo o negativo. Obviamente hay crímenes de la lesa humanidad que cometieron, que uno puede decir que en el otro lado del conflicto también se cometieron muchos delitos del terrorismo de Estado. Entonces, y el ejército también tuvo un papel importante ese día. Entonces, yo creo que es una situación compleja y nosotros queríamos hablar de la toma del palacio como un evento histórico que era importante mencionar, pero tampoco como profundizar
esa parte porque era como un beat de la historia que queríamos mencionar y luego pasar a lo que vino después, que fue la desmovilización y la paz. Bueno, un intento para lograr la paz que realmente al final fue un fracaso. Tengo que regresar también a eso que mencionaba antes de tu archivo, porque hay imágenes muy interesantes de Petro cuando era más joven, en diferentes instancias y participando en diferentes reuniones y manifestaciones. Cuando tú lo sigues, ya obviamente me explicaste que no fue estar con él día y noche durante todo este año, sino que estuviste expuesto a él. ¿Cómo lees tú a esta persona, a este ser humano, que ha sido protagonista de esta historia de Colombia, que ha estado ahí, que ha vivido las cosas de cerca, que lo ha tocado de cerca? ¿Cómo lo viste a él como un ser humano que ha pasado por tantas experiencias? Él siempre, yo creo que se queda escuchando a la gente, y para mí es muy irónico también porque los demás de la oposición siempre dicen que él no es capaz de trabajar en equipo y cosas así, y lo que yo vi de cerca con nuestro equipo es que en reuniones él siempre se quedaba quieto, como escuchando la perspectiva de todos los demás antes de hablar. Eso es una característica que también hablaban de Obama, que hacía lo mismo, siempre usaban la palabra cerebral, como cerebral. Y yo creo que él es muy así también, como siempre piensa mucho y creo que tiene muchas cosas en la cabeza, obviamente, y pues sí, eso. Yo creo que es muy introvertido, puede ser hasta como shy. ¿Cuál sería la palabra? Tímido. Puede ser tímido también. Yo creo que no le gustaba mucho las cámaras, o sea, no es que no le gustaba, pero aceptaba la realidad de que nosotros estuviéramos ahí, pero yo creo que si tuviera la opción de que no estuviéramos ahí, tal vez preferiría eso, que no estuvieran, claro, que a nuestra presencia. Pero al final no llegamos a ser amigos de él, pero sí aceptó nuestra presencia, y creo que esa intimidad también se siente en el documental. Siento que la campaña empezó desde toda la vida. Entonces no es difícil escuchar de las amenazas. Esos son disparos. En el tiempo aumentamos el riesgo. Cuéntame, Trevor, para hacer una pieza como esta, en la que se requieren tantas cosas, hay trabajo de drones, hay cámaras cerca, hay cámaras lejanas, hay cámaras dentro de un carro, hay videos de alguien que facilitó, hay diferentes formatos, hay archivos históricos, hay fotografías. Es un trabajo bien fuerte. ¿Cómo fue esa tarea? ¿Cómo calificas la tarea de poner toda esta información junta y que visualmente tuviera un mismo tono? Bueno, sí, es una tarea grande y un desafío muy grande. Por suerte tenemos un gran equipo con Sean como director y nuestro equipo colombiano y de España en Bogotá, y creo que tuvimos suerte tener la oportunidad de trabajar con ese equipo muy fuerte. Sean, yo creo que contamos con el apoyo de dos editores muy buenos en Bogotá, Gustavo Vasco y David Rojas, y junto con Trevor y los cuatro nos sentamos a escribir el guión juntos, y eso fue evolucionando a medida que íbamos trabajando con ellos y encontramos el camino juntos. Pero lo bueno de trabajar con editores colombianos en vez de ir a hacer la post en México o Argentina o Estados Unidos es que ellos ya tenían esa perspectiva de haber crecido aquí y con cierto nivel de conocimiento de todos los hechos históricos. Entonces armar un guión siempre aportaban ideas nuevas y realmente fue como un placer para nosotros poder colaborar con ellos, porque ya tenían ese conocimiento histórico que nos ahorró mucho tiempo, aunque a pesar de eso tardamos casi un año en editar el documental. Así que, bueno, no trabajando todos los días por un año, pero sí fue un periodo largo por
tener que buscar el archivo, por tener que agregar o quitar partes que ya habíamos editado. Entonces fue un proceso largo, pero agradecemos mucho a nuestro equipo en Bogotá que estuvo trabajando durante mucho tiempo también. Trevor, cuando uno se mete en temas políticos en un documental, sabe que se va a enfrentar a polémica, a controversia, pero antes de eso, uno como realizador, como productor, como director, también se enfrenta a la pregunta interna de: ¿esta persona será todo lo que me dice que es? Es un político. Los políticos, uno está acostumbrado mental y emocionalmente a que no te muestran todas sus caras, sino que tienen una agenda y que tienen una imagen construida. ¿Cómo fue tu percepción acerca de esa persona y tal vez de las posibles capas que nunca pudiste ver de él o las que pudiste ver de él? Bueno, es una buena pregunta. Sí, con todos los políticos es un poco difícil ver su carácter real. Entonces, con Petro nos dio solo un poquito de su tiempo al final y es una persona muy privada. Creo que fue un desafío grande penetrar y aprender más sobre cómo es el hombre. Fue un desafío bien grande. No sé si al final logramos la meta o no. Creo que hay en cada persona hay un mundo. Y creo que además de eso, siempre teníamos, cuando alguien contestaba una pregunta en una entrevista y luego revisábamos las transcripciones, tocaba ir y revisar como la historia y analizar si lo que ellos decían era como desde el punto de vista de ellos, como más que si tenía sesgo o no. Y siempre cada uno tiene su sesgo personal. Entonces nosotros, volviendo al tema de querer mantener la independencia periodística, siempre tomamos en serio como ir después e investigar si lo que esa persona decía era verdad o no. Y ojalá, yo creo que el documental refleja ese nivel de trabajo que teníamos. Trevor, ¿qué significa estar en estos festivales por los que ustedes están rotando? Especialmente en Slamdance, of course. Bueno, es una buena oportunidad para lanzar la película y encontrar una audiencia, y siempre fue nuestra meta distribuir el docu a un público grande en todo el mundo. Queremos mucho aprender qué opinan los estadounidenses sobre esa historia tan importante en Colombia. Y sí, creo que es un documental que tiene algo para decir, que es importante que el mundo, aparte de Latinoamérica, sabe algo de lo que está pasando ahí en este país, porque todo el mundo está enfrentando desafíos parecidos en cuanto de enfrentar al autor, el fascismo y cosas así. Mi última pregunta para Sean es acerca de una cosa que yo tomo de este documental, y tiene que ver con la gente. Tiene que ver con, independientemente de lo que te dije al comienzo de los índices tan bajos de popularidad de Petro en este momento, concentrándonos en lo que pasa en ese momento histórico en que ustedes hicieron el documental, se evidencia un descontento de la gente con lo que ha vivido, con las situaciones que ha enfrentado en Colombia por tanto tiempo. Se identifica como una necesidad de explorar cualquier cosa, si es distinta, si no responde a eso que no ha funcionado hasta ahora. Infortunadamente no está funcionando, pero ¿cómo ves tú ese poder, esa necesidad, esa manifestación de la gente que quiere cambiar sus circunstancias en Colombia?
Sí, yo creo que lo he mencionado en otras entrevistas también, pero yo estoy seguro que si este gobierno es un fracaso, es el pueblo y todo ese movimiento que votó por Petro y Francia volverá a trabajar o siguen trabajando para lograr un cambio, y yo creo que pueden en el futuro identificar a otros líderes y lideresas que sí van a mejorar el país. Entonces yo creo que esto es un trabajo de largo plazo que lleva décadas y puede tardar décadas más, pero yo creo que los movimientos de base en Colombia tienen objetivos muy claros y siguen dándole todos los días. Entonces yo admiro mucho a la gente que encontramos en el camino mientras hacíamos este documental, y ojalá las cosas mejoren, que sea con este gobierno o con otro en el futuro. Me gusta mucho este tono de esperanza. Nos hace mucha falta este tipo de mensaje. A los dos, muchísimas gracias por su tiempo. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Muy amable. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Viene la lluvia del cambio en Colombia.